Hola. Somos Historias de un Venado. El día de hoy les traemos historias para tener de fondo mientras comes. Entre los árboles. Parece que fue anoche cuando vi a la criatura del bosque. Y aunque ahora estoy vivo para contarlo, todavía siento su sombra respirándome en la nuca. Caminaba por el bosque una tarde, sin prisa, dejando que el silencio me envolviera. La luz entre los árboles era cálida, amable, casi familiar. Pero mientras avanzaba por senderos que no recordaba haber visto, el ambiente empezó a mutar. El aire se volvió más frío, más espeso, como si cada rama cargara con una mirada invisible. Los pájaros dejaron de cantar. El viento se detuvo. El bosque se quedó quieto de una forma antinatural, como si esperara algo o a alguien. Cuando me di cuenta de que el sol ya estaba cayendo, decidí regresar a casa. Pero mis pasos no me conducían a ningún lugar conocido. Caminaba en línea recta, o eso creía, pero los árboles parecían repetirse, torcidos, cada vez más juntos entre sí. Empecé a sentir cómo la oscuridad nacía desde el suelo, subiendo entre las raíces como un veneno. Entonces, lo escuché. Un crujido. Otro. Pero no eran ramas. Eran pasos. Lentos, seguros, demasiado pesados para un ciervo, demasiado calculados para un animal asustado. Me detuve. El bosque también. Giré la cabeza y vi algo moverse entre los troncos. Primero fue una sombra, luego una silueta, y después los ojos. Dos puntos pálidos, cenicientos, que no reflejaban luz alguna. No parpadeaban. No temblaban. Solo me observaban. Mi respiración se volvió ruido. Las manos me sudaban. No sé si era un wendigo, un nahual, un esquinalquero o algo más antiguo. Lo único claro era que aquello no debía existir. Estaba demasiado erguido, demasiado delgado, demasiado humano en su postura, pero cada gesto suyo negaba la humanidad. Entonces avanzó un paso, luego otro, y el bosque, como si tomara partido, empezó a cerrar filas. Eché a correr. El suelo temblaba bajo mis botas, las ramas me arañaban la cara, los pulmones ardían como si respirara cenizas. Atrás, lo escuchaba. No gritaba, no gruñía. Solo seguía mis pasos, implacable, siempre a la misma distancia, como si pudiera alcanzarme cuando quisiera y simplemente no lo hacía. Los árboles parecían inclinarse para bloquearme el camino. Corría en círculos. Caí 2 veces. Me levanté sin pensar. Algo me rozó la espalda, frío como un hueso enterrado. Después, un zarpazo seco que me abrió la piel. Grité, pero mi voz se perdió en un bosque que no quería oírme. No sé cuánto corrí. No sé cuánto sangré. Solo recuerdo el instante en que vi, muy a lo lejos, un borde. Una franja de luz. El final del bosque. Me lancé hacia allí como un animal acorralado. Y cuando crucé la línea entre árboles y pastizal, mis piernas simplemente cedieron. Caí de frente, sintiendo la tierra abierta del campo. El amanecer comenzaba a nacer, y con él, regresaban los sonidos. Un pájaro, un insecto, el rumor distante de una carretera. El bosque detrás de mí exhaló. Y lo escuché. Un solo paso más, justo detrás del último árbol. Luego nada. Como si la criatura no pudiera, o no quisiera, abandonar el bosque. Como si su frontera fuera sagrada. Me arrastré unos metros antes de perder el conocimiento. Al día siguiente, unos viajeros me encontraron tirado junto al camino rural, cubierto de sangre seca y tierra. Me llevaron al hospital. Me dijeron que mis heridas eran profundas, que debía haber peleado con un animal grande. Yo asentí. ¿Qué más podía decirles? Que algo humanoide me había perseguido sin prisa, como un cazador seguro de su presa. Solo sé una cosa. Cada noche, desde aquella, sueño con el mismo sonido. Un crujido lento, deliberado, justo en la frontera del bosque. Como si eso aún me buscara. Como si esperara el momento en que vuelva a poner un pie entre esos árboles. Cuando no dijimos adiós. Aún recuerdo cuando mi amigo Miguel me invitó a jugar a la ouija con otros amigos. Era una noche de Halloween, y su casa estaba vacía. Sus padres habían salido a un viaje de aniversario y no volverían hasta la mañana siguiente. Todos aceptamos sin pensarlo demasiado. Yo dije que sería una noche inolvidable. Y tenía razón, pero no del modo que imaginaba. Cuando llegamos a la casa de Miguel, yo y otro amigo que me encontré en el camino fuimos los últimos en llegar. Los demás ya estaban reunidos en la sala, las luces apagadas salvo por un par de lámparas viejas y una televisión encendida con un maratón de películas de terror. Pasamos un par de horas riéndonos de lo malas que eran. Parecían comedias disfrazadas de horror. Esa ligereza nos dio falso valor. Después de la 5ª película, Miguel apagó la tele. Ya es hora, dijo, casi orgulloso.
Colocó la tabla de oruja sobre la mesa del comedor. No era una tabla comercial. Estaba hecha a mano, con letras torcidas y símbolos que nadie reconoció. Decía que la había encontrado en el cuarto de almacenamiento de la casa, guardada dentro de una caja que no pertenecía a sus padres. No preguntamos más. No queríamos quedar como cobardes. Nos sentamos alrededor. 5 en total. Cada uno puso un dedo en el vaso que serviría de puntero. Miguel fue el primero en hablar. Si hay algún espíritu presente, queremos comunicarnos contigo. El vaso tardó en moverse. Tanto que nos dio tiempo de bromear y de mirarnos entre nosotros. Pero cuando ya nos resignábamos al ridículo, el vidrio tembló. Muy leve. Luego avanzó. Poco a poco. Hasta llegar a la palabra. Sí. Todos nos quedamos en silencio. No escuchamos risas. Nadie confesó mover el vaso. Miguel tragó saliva y siguió preguntando. ¿Quién eres? El vaso se deslizó letra por letra, tan lento que nos erizaba la piel. ALGUYN. Queríamos reír, pero algo en la habitación cambió. Como si bajara la temperatura de golpe. Como si la luz de la lámpara se hiciera más débil. Mi otro amigo dijo que mejor paráramos. Miguel insistió. ¿Qué quieres? El vaso se deslizó otra vez. ENTRAR. El ambiente se volvió espeso. Se escuchó un golpe en la cocina, como si algo cayera al piso. Miguel se levantó para revisar, pero el vaso se movió solo, sin dedos encima, hasta la palabra no. Él retrocedió del susto. Decidimos terminar el juego. Dijimos adiós, como se supone que se hace. Pero el vaso no quiso moverse hacia la palabra. En cambio, empezó a vibrar. Después, se quebró. Se desmoronó entre nuestros dedos como si hubiera sido hecho de sal. Nadie habló en el resto de la noche. Nos fuimos a casa. Pensamos que había sido solo un susto exagerado. Pero los problemas empezaron al día siguiente. Primero fue Miguel. Nos llamó temprano diciendo que escuchaba pasos en su casa, que veía sombras cruzar por el pasillo. Pensamos que estaba nervioso por la ouija. Pero esa misma tarde, una ventana explotó sola mientras él estaba en la cocina. Los vidrios salieron disparados como cuchillas. Uno le rozó el brazo. Después fue Ernesto, uno de los que estuvo con nosotros. Se quedó a dormir en su habitación y amaneció con las uñas cubiertas de tierra. Dijo que había soñado que estaba enterrado vivo. Al día siguiente apareció muerto. Un paro cardíaco fulminante. Pero lo extraño fue que lo encontraron en posición fetal, con los dedos doblados hacia adentro como si hubiese estado rascando suelo. Otro de los chicos, Daniel, desapareció 2 días después. Lo único que hallaron fue su celular grabando el sonido de su respiración agitada y, al final, un susurro que no era el suyo. Nadie pudo descifrar las palabras, pero todos coincidimos en que parecía reírse. Mientras tanto, en la casa de Miguel, las cosas empeoraban. Las luces se apagaban solas. Los platos se caían de los estantes. Su perro se negaba a entrar a su habitación. Y Miguel empezó a comportarse distinto. Más callado. Más tenso. A veces nos hablaba como si no fuera él. Su voz cambiaba. La noche antes de que todo terminara, me llamó desesperado. Está aquí, dijo entre sollozos. En la sala. No quiere que salga de mi cuarto. No deja de tocar la puerta. Fui a su casa de inmediato. Cuando llegué, todo estaba en silencio. La puerta principal estaba entreabierta. El interior completamente oscuro. Al entrar, sentí el mismo frío que aquella noche de la ouija. Subí las escaleras temblando. Su cuarto estaba abierto. Miguel estaba en el suelo, retorcido, con la cara marcada como si alguien hubiera pasado dedos helados por su piel. Sus ojos estaban abiertos, viendo algo que yo no podía ver. Había escrito algo en el piso, con sangre. No le abran. Ya está adentro. A veces sigo escuchando golpes en mi casa por las noches. A veces siento que alguien se sienta al borde de mi cama. A veces, cuando cierro los ojos, siento un susurro cerca de mi oído. Creo que nunca terminamos ese juego. Creo que nunca le dijimos adiós. El huésped que llenaba el vacío. El hotel estaba casi vacío. Era temporada baja y el viento helado barría las calles del pueblo como si quisiera borrar cualquier presencia humana. En el vestíbulo, el recepcionista mataba el tiempo leyendo periódicos viejos, escuchando el zumbido tenue de las luces fluorescentes. Así pasaban las noches. Largas, repetitivas, silenciosas. Hasta que llegó él. No lo vio entrar. Simplemente, un instante después de parpadear, el hombre ya estaba frente al mostrador. Su ropa estaba empapada por la niebla, y sin embargo no había huellas en el piso. Llevaba un sombrero oscuro, demasiado ancho, y un abrigo que parecía deshilachado por años de viaje. Lo extraño no fue eso. Lo extraño fue su rostro. No había facciones. Ninguna.
Solo una superficie lisa, opaca, sin ojos, sin boca, sin expresión. El recepcionista tragó saliva. ¿Habitación para una noche? El hombre asintió sin mover cabeza ni hombros, como si el gesto naciera de un impulso invisible. Firmó el registro con una caligrafía imposible, como si el lápiz se deslizara solo. Pagó en billetes húmedos, fríos al tacto. Esa primera noche, a las 3:13 am, sonó el teléfono de la recepción. La línea del piso 4. El recepcionista contestó. ¿Sí? Una voz rota, como arrastrada desde muy lejos, susurró. Necesito una habitación adicional para los que están llegando. No preguntó más. Le asignó la 408, pero no escuchó pasos. No vio ascender a nadie. Aún así, la puerta se cerró sola minutos después, y el cerrojo se deslizó desde dentro. La segunda noche ocurrió igual. Y la tercera. Y la 10ª. Cada madrugada, exacta como un péndulo, el huésped sin rostro pedía otra habitación para los que estaban llegando. Y cada habitación, todas vacías, se ocupaba sola. Las puertas se cerraban, los cerrojos giraban, las luces interiores se encendían un instante y luego se apagaban como si alguien se sentara en la oscuridad. Algunas noches, el recepcionista creía ver siluetas cruzar por el final de los pasillos. Sombras largas, delgadas, que se adherían a las paredes como manchas. Otras veces escuchaba pasos arrastrados detrás de él, pero al girar no había nadie. El hotel empezó a llenarse sin que nadie llegara. El ascensor subía y bajaba solo. Las escaleras crujían bajo un peso invisible. Las habitaciones del cuarto piso presentaban marcas nuevas. Camas hundidas, espejos empañados desde dentro, olor a humedad antigua. El recepcionista comenzó a temer el sonido del teléfono. Pero era inevitable. Siempre a las 3:13. Siempre la misma voz. Una habitación más están llegando. La noche final, el recepcionista decidió vigilar desde el monitor de seguridad. Estaba cansado de no entender, harto de sentir que compartía su trabajo con presencias que no pagaban. Cuando marcó la habitación del huésped sin rostro, vio algo que nunca olvidaría. La silueta del hombre de pie frente al espejo. Y a su alrededor, reflejados pero ausentes en la habitación real, más de 20 cuerpos sin cara, quietos, alineados como si esperaran una orden. El teléfono sonó. A las 3:13. Temblando, contestó. Necesito, susurró la voz, una habitación para el recepcionista. Ya llegaste. Se cortó la llamada. Las luces del vestíbulo parpadearon. Las sombras que había visto durante semanas descendieron por las escaleras, una por una, multiplicándose, llenando el aire con un frío imposible. El recepcionista corrió hacia la puerta principal. No abrió. El cerrojo, el mismo que él había colocado horas antes, estaba corrido desde el interior. Por alguien más. Miró hacia el final del pasillo. El huésped sin rostro estaba ahí, inmóvil, apuntando hacia él sin manos visibles, como si lo señalara con la intención misma. Detrás, todas las habitaciones del cuarto piso abrieron sus puertas al mismo tiempo. Sombras interminables, de contornos delgados y cabezas lisas, comenzaron a salir. La última frase que escuchó antes de que la oscuridad lo cubriera fue: el hotel por fin está lleno. Y desde aquella noche, el teléfono sigue sonando a las 3:13. Pero ahora, nadie responde. El bosque sabía mi nombre. La noche en el bosque era espesa, húmeda, demasiado silenciosa. El campista, solo junto a su fogata casi muerta, acomodaba su mochila cuando escuchó algo que le heló la médula. Su hermana. La voz clara, urgente, temblando igual que cuando era niña. Ayúdame por favor. Él se quedó inmóvil. Su hermana estaba a cientos de kilómetros, dormida en su cama, enviándole mensajes horas antes. No había forma, no había razón. Y aún así, la voz se repitió, esta vez más cerca, como si estuviera a unos pasos entre los pinos. Ayúdame. El campista tomó la linterna. La luz tembló al encenderse, como si también tuviera miedo. El bosque se abrió ante él con un crujido lento. Los árboles parecían girar. No como si el viento los moviera, sino como si respiraran, inhalando y exhalando a través de raíces profundas. Troncos que se estiraban un palmo cuando él parpadeaba. Ramas que cambiaban de dirección como dedos ansiosos. La voz siguió guiándolo. Primero delante. Luego detrás. Luego a ambos lados al mismo tiempo. No tardes, susurró, quebrada, casi sollozante. Él avanzó, hipnotizado, recordando el tono exacto de su hermana llamándolo cuando se caía, cuando necesitaba consuelo, cuando buscaba refugio. Cada palabra golpeaba su memoria. Cada paso lo empujaba más profundo en un bosque que ya no reconocía. Los árboles se cerraron sobre él en un pasillo que se retorcía, respirando a la par de su miedo. Y al final la voz se volvió un grito. Ayúdame. Corrió.
La linterna rebotó contra su pecho. Las sombras se agitaron como si celebraran. Entonces lo vio. En medio del claro, iluminado por la luna pálida, había alguien arrodillado, con la cabeza entre las manos, llorando, temblando. Era él mismo. Con su misma ropa, su misma mochila, la misma cicatriz sobre la ceja. Un reflejo sin espejo, respirando con dificultad. El campista sintió que el aire se espesaba. El duplicado levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, desbordados de miedo. ¿Por qué tardaste tanto? Sollozó su doble. Está usando su voz para traerte. No soy yo quien necesita ayuda. Eres tú. Un crujido profundo resonó detrás de los árboles. Como un pulmón gigantesco inhalando después de años de sueño. La voz de la hermana volvió a sonar, esta vez deformada, arrastrada, demasiado cerca de su oído. Ya te encontré. El bosque exhaló. Y él entendió, demasiado tarde, que nunca habían estado llamándolo a él. Lo estaban nombrando. Y las cosas que conocen tu nombre no suelen dejarte ir. La estación. Íbamos rumbo a la ciudad para pasar el fin de semana. Éramos 4 en el coche, todos de buen humor, cantando canciones viejas y burlándonos del GPS que insistía en perderse. Cerca del mediodía, el hambre nos obligó a detenernos en un pueblo que ninguno recordaba haber visto antes. No aparecía en el mapa. No había autos. No había gente. Solo polvo, casas de madera y un silencio raro, como si todo estuviera detenido desde hacía años. Aún así, vimos un pequeño restaurante en la esquina principal. Un letrero oxidado decía la estación. La puerta estaba abierta, y el olor a comida caliente me hizo pensar que, tal vez, había tenido mala suerte el resto del pueblo, pero ese lugar seguía funcionando. Cuando entramos, una señora mayor nos recibió con una sonrisa suave. Tenía el cabello muy blanco y los ojos apagados, pero hablaba con una amabilidad que me tranquilizó al instante. Pasen, muchachos, nos dijo. Les preparo algo rápido. Nos sentamos sin pensar demasiado. El restaurante estaba vacío, pero limpio. Ella se movía detrás del mostrador casi sin hacer ruido. Pedimos algo simple. Huevos, carne, tortillas, café. Ella asintió con una expresión extraña como satisfacción. 10 minutos después, trajo los platos. Y ahí empezó todo. Primero me llamó la atención el color. La carne estaba gris, como si hubiera pasado semanas al sol. Los huevos tenían un tono verdoso y parecían gelatinosos. Y el café era una cosa espesa, casi negra, que burbujeaba por sí sola. Luego vino el olor. Un hedor tan fuerte que me tapé la nariz sin darme cuenta. Podrido. Viejo. Enfermo. ¿Qué diablos es esto? Preguntó uno de mis amigos. Me levanté de inmediato para buscar a la señora. No podía dejarnos comer eso, no podía ser normal. Caminé hacia la puerta de la cocina y la empujé. La escena me dejó sin aire. La señora estaba ahí, de pie, en la misma postura en que nos recibió. Pero no tenía piel. No tenía músculos. Era un esqueleto, frágil y amarillento, con restos de delantal colgando. Sus huesos estaban rotos en varias partes, como si hubiera sufrido golpes y caídas durante años. Y aún así estaba en una posición humana, como si siguiera trabajando. Retrocedí tan rápido que tropecé contra la mesa. Mis amigos vieron mi cara y corrieron hacia afuera. Cuando salimos del restaurante, algo había cambiado. El pueblo ya no parecía un lugar viejo pero habitable. Ahora era un cementerio abierto. Casas derrumbadas, ventanas rotas, postes caídos. El aire estaba helado y pesado, como si alguien respirara encima de nosotros. ¡Vámonos ya!, grité. Subimos al coche. El motor tardó en encender. Por un segundo creí que no saldríamos nunca. Pero arrancó. Avanzamos sin mirar atrás. Solo cuando volvimos a la carretera principal me atreví a hablar. Les conté lo que vi. Nadie dijo nada, pero todos me creyeron. Hasta hoy, cada vez que recuerdo esa sonrisa amable, siento un escalofrío. Esa mujer llevaba muerta mucho tiempo. Y sin embargo, aquella tarde nos recibió como si el restaurante siguiera abierto. A veces me pregunto cuántos viajeros más habrán parado ahí sin saberlo. Y cuántos habrán logrado irse. La ciudad que se duerme para siempre. Desperté el tercer día del éxodo silencioso, cuando la ciudad ya había comenzado a deshilacharse como un paño viejo bajo la lluvia. No sé cuántos quedábamos despiertos. Quizás una docena, quizás ninguno más que yo. Lo único cierto era el rumor. Cada día, alguien caía en un sueño sin regreso, un sueño profundo, absoluto, donde el cuerpo seguía tibio, pero el alma parecía extraviarse en un hueco sin fondo. La primera en caer fue mi vecina, la señora Estela. La hallé dormida frente a su ventana, con las manos cruzadas sobre el pecho, como si reposara en un altar invisible.
Luego fueron los niños del edificio contiguo, alineados en los columpios como muñecos abandonados. Después, los policías, los vendedores del mercado, los taxistas, todos rendidos, todos callados, todos respirando un aire que yo ya no sentía del todo vivo. Pronto las calles quedaron vacías. Y entonces comenzaron las filtraciones. Al principio eran pequeñas. Un murmullo que parecía venir de debajo de las alcantarillas. Un destello de color ajeno en los rincones. Un olor a tierra húmeda dentro de los edificios más secos. Pero al caer la noche, la realidad se quebró como una lámina de cristal, y algo se derramó desde el otro lado. Vi criaturas que no caminaban, sino que recordaban cómo caminar, cuerpos formados por la idea vaga de un cuerpo, como sombras con nostalgia de carne. Paisajes flotantes se abrían entre las avenidas. Montañas verticales que se doblaban como papel mojado, ríos suspendidos en el aire cuya corriente avanzaba hacia arriba, desiertos que crecían dentro de los autos abandonados. Y los murmullos, siempre los murmullos, como voces soñadas por alguien que ya no podía hablar. Yo, uno de los pocos despiertos, intenté huir. Todos lo intentamos. Nos reunimos en la glorieta principal, ansiosos por escapar antes de que los sueños terminaran de colonizar la ciudad. Pero fue ahí donde comprendimos la verdad. No éramos nosotros quienes buscábamos salida, era la ciudad la que empezaba a soñarnos. Las calles cambiaban de lugar cuando intentábamos avanzar. Los edificios se estiraban como si respiraran lentamente. Las sombras se acomodaban antes de nuestros pasos, previendo nuestro movimiento, como si fuéramos piezas dentro de un tablero que no habíamos elegido. Esa misma noche, mientras corría por la avenida Reforma, o lo que quedaba de ella, escuché mi nombre. No era una voz humana, ni tampoco monstruosa. Era la voz exacta con la que me hablo a mí mismo en mis propios sueños. Como un eco íntimo que me desnudara por dentro. Ya duérmete, dijo. Y las palabras se arrastraron por el pavimento como raíces negras. Miré a mi alrededor. Todo vibraba, como si la ciudad respirara debajo de mis pies, soñando, imaginándome, reconfigurando mis huesos dentro de su fantasía compartida. Comprendí, con una certeza helada, que no podía luchar contra aquello. Que no se trataba de escapar, porque ya no existía afuera. Que la vigilia era apenas un parpadeo y los sueños, en cambio, eran un océano que avanzaba sin remedio. Avancé unos pasos más y vi, en medio del cruce, algo imposible. Mi propio cuerpo dormido. Estaba tirado sobre la acera, respirando con calma, los párpados temblando en un vaivén profundo. Me acercó un viento cálido, como el aliento de una bestia gigantesca. Sentí que el suelo se ondulaba, envolviéndome, reclamándome. La voz volvió. Te estábamos esperando. Supe entonces que yo también había caído hacía días. Que mi resistencia era apenas el último ámbito de un sueño ajeno. Que caminaba dentro de un delirio tejido por miles de mentes dormidas. La ciudad me soñaba. Y yo, aferrado a una vigilia imaginaria, solo era su último suspiro. Cuando por fin me incliné sobre esa otra versión de mí, el aire se espesó y la realidad se apagó como una llama sin oxígeno. Sentí mis ojos cerrarse, pero no supe si eran estos ojos o los del cuerpo en el suelo. Ahora escucho voces a mi alrededor. Voces que no sé si existen. Voces que me buscan. Creo que duermo. Creo que sueño. O tal vez soy yo quien sueña la ciudad. El límite se ha roto. Y ya no despierto. Bueno. Aquí termina el video. Muchas gracias por terminar de verlo, o escucharlo. Si les gustó suscríbanse y denle me gusta, así nos motivan a subir más videos. Gracias.